Su mundo son astillas, su hogar en el fondo. A su alrededor, una tripulación al borde del motín y un puñado de herramientas que hasta ayer parecían inútiles. Pero, para unos piratas del siglo XVII, esto no es el final, es un lienzo en blanco, y no es ficción. En 1609, la tripulación del navío inglés Sea Venture, que naufragó en las costas de las Bermudas, hizo exactamente eso. En 10 meses construyeron 2 nuevos barcos con los restos, el Deliverance y el Patience, y se salvaron. Miraron la basura y no vieron el pasado, sino el futuro, y les mostraremos cómo, a partir de ese caos, construyeron un barco Frankenstein capaz de cruzar el océano. Pero había un secreto que hacía de estos barcos un milagro y una bomba de tiempo flotante a la vez. El primer paso de los supervivientes no es el pánico, sino el inventario. La tripulación recoge metódicamente cada clavo, cada tabla, cada trozo de cabo. No es una simple recolección de basura, es una evaluación de recursos. El hierro era tan valioso que en aquella época existía la práctica de quemar barcos viejos. Se les prendía fuego en los muelles para luego cerner las cenizas y recuperar todos los clavos y fijaciones. En esta isla, cada clavo encontrado equivalía a un doblón de oro. La principal moneda aquí no es el oro, sino un trozo de madera intacto y un clavo sin oxidar. Esto marca el tono de todo. No es una historia de suerte, sino de sistema. Para construir un barco de la nada, necesitaban resolver 3 tareas imposibles. Olvídense de los tratados oficiales como la Doctrina de la Arquitectura Naval de 1670. Estos presuponían materiales perfectos y astilleros. Los piratas tuvieron que escribir su propia doctrina sobre la arena. La primera: cómo crear el esqueleto de la nave, su columna vertebral, sin una quilla de una sola pieza. La segunda: cómo parchar los cientos de agujeros del casco para que no se desintegrara con la primera ola. Y la tercera, la más difícil: cómo manejar a una tripulación de asesinos desesperados para que trabajaran juntos. Las respuestas a estas preguntas son el manual de supervivencia. Directo a lo valioso. Lo primero que construyeron fue la herramienta más primitiva pero clave: palancas y grúas sencillas hechas con troncos y cuerdas para arrastrar los pesados restos. Era pura física de Arquímedes en acción. Usando trípodes de troncos y un sistema de poleas, si lograban encontrarlas, un equipo de 10 hombres podía levantar un peso que ni 50 habrían movido. Este es el primer destello de esperanza e ingenio. No solo arrastran, multiplican su fuerza. Es el primer paso del caos al orden. Cualquier barco sin quilla es solo una balsa. La quilla, la viga central en el fondo, es la columna vertebral de la nave. Es el punto de partida para toda la geometría. De ella hacia arriba se calculan todos los ángulos. Funciona como la aleta de un pez, resistiendo el abatimiento lateral por el viento. Sin ella, un barco en el océano no es un pez, sino una medusa. Va a la deriva. Los supervivientes no tenían una quilla de una sola pieza y rompieron todas las reglas de la construcción naval. Su solución: ensamblar varias de las tablas y trozos de mástil más grandes. Las unían a solape, usando clavijas de madera, cabillas y esos escasísimos clavos. Esta técnica se llama empalme. Cada corte debía ajustarse a la perfección, la más mínima holgura, y toda la estructura perdía rigidez. En un astillero era un arte. Aquí, un acto de desesperación. Esta quilla compuesta tenía un defecto fatal. Con el tiempo comenzaba a combarse, dándole al barco la apariencia de una espalda rota. Era feo, era débil, pero era la única solución, una concesión a la realidad. A esta columna vertebral había que fijarle las costillas, las cuadernas. Las arrancaban de los restos del viejo casco, o, lo que es aún más ingenioso, las encontraban en la naturaleza. Era una auténtica cacería. La tripulación peinaba la isla, mirando los árboles no como madera, sino como piezas ya hechas. Esa curva es una genol para una cuaderna, y esa raíz, una roda perfecta. Los carpinteros de Rivera llamaban a esto madera de crecimiento y la valoraban a peso de oro por su resistencia natural.
Los piratas no tallaban la forma que necesitaban, la encontraban. Deténgase un segundo. Mire a su alrededor. Si tuviera que construir el armazón más resistente posible para un refugio ahora mismo, ¿qué 3 objetos usaría? ¿La pata de una mesa? ¿Una estantería? Ahora compliquémoslo. No tiene tornillos ni pegamento, solo una cuerda. ¿Cómo los uniría? Este ejercicio era lo que sucedía en sus mentes las 24 horas del día. No pensaban en categorías, sino en funciones. El esqueleto está listo. Se yergue sobre la arena, parecido a los restos de una bestia gigante. Es fuerte, pero es un colador. Y ahora se enfrentaban a la tarea de la que dependía todo: cómo forrar este esqueleto para que el océano se quedara fuera. Y no solo el océano. En las aguas cálidas les esperaba el principal enemigo de la madera, el gusano de barco, Teredo navalis, un molusco que no solo perfora la madera, se la come, convierte el roble más resistente en una esponja. Su nuevo hogar podía ser devorado vivo incluso antes de tocar el agua salada. Su solución: olvidar el forro clásico. No tenían tablas largas y rectas, solo trozos, así que forran el casco en varias capas. La capa superior cubre las juntas de la inferior. Es parecido al arte del quilting, del acolchado con retales, solo que en lugar de una acogedora manta están creando una barrera contra la presión de toneladas de agua. El doble forro se usaba en barcos de guerra para mayor resistencia, pero allí era un cálculo de ingeniería. Aquí, una necesidad caótica. Las juntas entre estos parches debían ser selladas, y aquí comienza la verdadera alquimia. Raspan la brea vieja de los restos y la hierven, deshacen los cabos podridos en fibras individuales. Si eso no es suficiente, usan musgo mezclado con grasa de tortugas o aves marinas capturadas. Pero lo más increíble, queman conchas para obtener cal. Mezclan esta cal con grasa, obteniendo una masilla primitiva pero resistente al agua. Esta masa repugnante y pegajosa es su única protección contra el abismo. Marino. Miremoslo con los ojos de un carpintero de ribera. Cada martillazo es un riesgo. Si la tabla se raja, no tienes otra de repuesto. Por eso, antes de clavar un escaso clavo, pasa horas perforando un agujero guía con un berbiquí primitivo. El sonido de una tabla al rajarse no era solo un problema técnico, era el sonido de la desesperación, desmoralizando a toda la tripulación. Si un clavo se dobla, hay que pasar horas enderezándolo sobre una piedra. El precio de un error no es una reprimenda del jefe, sino otro día de hambre para todos. Es un trabajo con 0 tolerancia al fracaso. Sobre las hogueras hierve un líquido negro. Lo cocinan en calderos rescatados o incluso en grandes caparazones de tortuga. Es la brea con la que rellenan las grietas más grandes. El proceso se llama calafateo. No solo es un trabajo sucio, sino también tóxico. El humo acre irritaba los ojos y los pulmones, añadiendo otro círculo del infierno a su supervivencia diaria. Este peligroso procedimiento convierte un casco deforme en una tina relativamente monolítica. El casco está listo, descansa en la orilla embreado y feo, pero aparentemente estanco. Pero un barco sin vela es una prisión. Para que entiendan la magnitud de la tarea, la vela para un pequeño balandro de la época son más de 50 metros cuadrados de tela. ¿De dónde sacar decenas de metros cuadrados de tela resistente en una isla desierta? La respuesta estaba en sus espaldas. Cosían las velas con su propia ropa, con los jirones de lona vieja que habían sobrevivido, con todo lo que no fuera madera o hierro, cada costura, a mano. El resultado no era una vela, sino un vitral que contaba la historia de su desesperación, pero este mosaico tenía una vulnerabilidad crítica. Los diferentes tipos de tela absorbían la humedad y se estiraban de manera distinta bajo el viento. Esto convertía la vela en una burbuja caprichosa e ingobernable. Para estabilizarla de alguna manera, los harapos se impregnaban con la misma mezcla de grasa y brea. Tenían un aspecto horrible, pero atrapaban el viento. Para izar estos remiendos se necesitaba un mástil, pero en la isla no había un árbol entero de la altura necesaria. La solución, de nuevo, un compuesto.
Tomaban 3 troncos más delgados, los juntaban apretadamente y los ataban con cuerdas a lo largo de toda su longitud. Era una imitación tosca de un mástil compuesto real. Estas ataduras de cuerda, las trincas, eran su punto débil. En una tormenta, una sola trinca rota podía provocar una catástrofe. Toda la estructura explotaba con un estruendo ensordecedor, convirtiéndose en una nube de astillas mortales. Era pesado, poco fiable, pero era su única opción. Los cabos viejos valían su peso en oro. Se deshacían cuidadosamente en hebras individuales. Este proceso se llama descolchado. Luego, con 3 hebras viejas y gastadas, se colchaba una nueva, más corta, pero resistente. Esto ya es el colchado. No era una simple acción mecánica. Era un ritmo, un arte que requería la coordinación de toda la tripulación. Imaginen trenzar a mano un cabo que debe soportar el peso de un coche. Cuando las cuerdas escaseaban, usaban lianas y fibras de hojas de palmera. Un trabajo titánico y monótono que llevaba semanas. El barco puede flotar, pero es ingobernable. ¿Cómo girar este monstruo sin el timón que se hizo pedazos con el barco? Una nave sin gobierno. Es un juguete para las olas. Podía quedar de costado a una ola, lo que se conoce como atravesarse. La siguiente ola lo volcaría y lo hundiría en segundos. Necesitaban un timón, y solo tenían una idea, una locura. No podían recrear el complejo mecanismo de una rueda de timón, así que retrocedieron en el tiempo, a la caña del timón. Es simplemente un palo largo, una palanca, unida directamente a la pala del timón, pero esta simplicidad es engañosa. La caña es contraintuitiva. Para girar el barco a estribor hay que empujarla a babor, un error del timonel, y la nave podía tumbarse. ¿Y la pala misma? La hacían con el trozo de madera más resistente que tenían. A menudo era la puerta del camarote del capitán, tallada en roble macizo. En este ataúd flotante no había barriles. Cada sorbo de agua era un problema. Su solución, durante la lluvia, extendían cualquier trozo de lona que hubiera sobrevivido. El agua se escurría hacia una esquina, bajo la cual colocaban un caldero o un caparazón de tortuga. Pero este sistema tenía un secreto de vital importancia. Los primeros chorros de lluvia debían desecharse, lavaban la sal y la suciedad de la tela. Solo entonces comenzaba la recolección. El agua seguía teniendo un sabor repugnante a brea y podredumbre, pero era agua, era una carrera contra la deshidratación. Introduzcamos una escala del ingenio de la desesperación. El timón hecho con una puerta, un 8/10, las velas hechas con camisas, un 7/10. Los barcos normales se evalúan por su velocidad y navegabilidad. Nuestra escala evalúa las soluciones por un único criterio: cuán ingeniosamente pospusieron una muerte inevitable. Pero el sistema de recolección de agua de lluvia es un puro 10/10, porque no resuelve un problema de movimiento, sino un problema de vida. Sin esto todo lo demás simplemente no tenía sentido. El ancla no es solo para detenerse, es seguridad durante una tormenta cerca de la costa. Si el ancla se había perdido, creaban un análogo, una cesta grande y resistente hecha de ramas, que llenaban con las piedras más pesadas. Un ancla tan primitiva se llama ancla de capa. Su principal peligro no era que no sujetara el barco, sino que el cabo improvisado se rozara con el borde afilado de una piedra y se rompiera en el momento más crítico. Primitivo, pero podía salvarles la vida. El barco Frankenstein está listo para ser botado. Todos los problemas de ingeniería están resueltos. Pero ahora surge la amenaza principal, mucho más aterradora que cualquier vía de agua. La historia conoce ejemplos terribles de cómo los supervivientes de un naufragio se convertían en salvajes. En 1629, tras el naufragio del Batavia en unas islas cerca de Australia, los supervivientes organizaron una auténtica masacre. Eran piratas. Para evitar el destino del Batavia, destruyeron el viejo mundo. En esta isla, los galones y los rangos no valían nada. El capitán dejó de ser capitán en el momento en que su plan condujo al naufragio. El líder no era el más fuerte, sino el más útil.
El carpintero de Rivera, que en un barco normal era solo un suboficial, aquí se convertía en el ingeniero jefe del proyecto. Su palabra era ley. Este sistema, basado en la competencia, era irónicamente más justo que aquel del que huían. Para sofocar los motines de raíz, se impuso una ley de hierro, una distribución absolutamente equitativa de la comida y el agua. Cualquier intento de robar un sorbo de agua dulce o un trozo de carne seca se castigaba de forma inmediata y brutal, a menudo con la muerte. De esto se encargaba el contramaestre. En el mundo pirata era responsable del reparto justo. Aquí su papel se volvió absoluto. No era moralidad, era la fría matemática de la supervivencia del grupo. Pero el miedo por sí solo no hace que la gente trabaje. La desesperación y el trabajo monótono matan el espíritu. Por eso, los líderes inteligentes creaban rituales, una reunión vespertina para resumir los logros del día, o un simbólico clavo de oro martillado al final de la semana. También usaban una vieja herramienta del mar, las salomas, las canciones de trabajo. No eran entretenimiento, eran un metrónomo que sincronizaba los esfuerzos de decenas de manos tirando del mismo cabo. Convertían el trabajo agotador en un ritmo colectivo, creando un sentido de propósito común. Y aquí está el final. Toda la tripulación, como un solo organismo, empuja su fea creación hacia el agua, usando palancas y rodillos de troncos, lubricados con la misma grasa de tortuga que se usó para tapar las grietas, el crujido de la madera, la tensión de los músculos, y flota. En ese momento el montón de restos muertos en la orilla cobra vida, se convierte en un barco, es una catarsis, el instante en que una esperanza imposible se hace realidad. De estos planos de la desesperación se puede extraer un breve protocolo Frankenstein. En esencia, son las instrucciones para crear un producto mínimo viable, como se diría hoy. Primero, empieza por la columna vertebral. Encuentra o crea la estructura portante principal, por muy fea y débil que sea. Segundo, la estanqueidad es más importante que la belleza. Usa cualquier basura, grasa y musgo disponibles para tapar los agujeros. Y tercero, la función define la forma. Olvida cómo debería ser algo según el manual, piensa solo en lo que debe hacer para salvarte la vida. Estos barcos Frankenstein no eran solo un medio de transporte, eran la encarnación material de la voluntad humana de vivir, pero es importante entenderlo. Su objetivo nunca fue la durabilidad, eran un billete de ida. Al llegar a puerto, un barco así era abandonado de inmediato, se cambiaba por la primera nave medio decente, sin mirar atrás. Su misión se había cumplido en el mismo instante en que zarpó de la isla maldita. Estas historias demuestran una cosa simple. Las soluciones de ingeniería más increíbles no nacen en cómodos despachos, nacen al borde de la supervivencia, allí donde el único recurso disponible es tu ingenio. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que más impresiona en estas historias? ¿El ingenio técnico que permitió construir un barco con basura? ¿O la increíble fuerza del espíritu humano que les hizo no rendirse? ¿Cuál fue el verdadero motor de esta historia? La ingeniería, las manos inteligentes que supieron colchar un cabo y clavar un clavo, o el espíritu, el corazón inquebrantable que se negó a rendirse. Escriban una sola palabra en los comentarios, ingeniería o espíritu. Veamos cuál predomina.